Patricia Burri, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué le sugiere todo esto, además de los comentarios que hemos hecho nosotros? Digamos, ¿cuál es su propia mirada? Bueno, yo diría dos cosas, ¿no? Primero que hay una línea que es el apoyo a Hamás, el apoyo a Venezuela y el apoyo a Nicaragua. Es una línea de acción internacional de apoyo a regímenes dictatoriales. Es como si uno dice, ¿qué elijo, fascismo o democracia? Elijo fascismo. Esto es lo que ha hecho el gobierno argentino en estos tres circunstancias: terrorismo y regímenes absolutamente dictatoriales. El segundo punto que me lleva a la reflexión es la historia de Ortega, ¿no? Como regímenes que no se basan en criterios democráticos, sino que creen que el poder son ellos, ¿no? Y no se transformaron en regímenes democráticos, terminan siendo exactamente igual a aquellos regímenes que voltearon. Hoy nosotros podríamos decir que Ortega es Somoza. Claro. Es decir, que la historia es un círculo. Si uno no cambia el sistema y no genera sistemas institucionalizados, claro, donde el poder esté por encima de cada uno, el poder los termina convirtiendo en lo mismo que aquellos quisieron terminar. Y eso es muy paradójico y muy importante en la historia latinoamericana, ¿no? Es decir, por eso es tan importante la institucionalización, la democracia, las reglas, la previsibilidad, la república, porque esas reglas están por encima de nuestras digamos, virtudes o de nuestro manejo del poder, sean virtudes o sean, digamos, contrarias a una virtud republicana. Entonces, es muy paradójico que alguien que comenzó con una revolución, tomando el poder a la fuerza, termine, como hizo Stalin, destruyendo a todos sus enemigos, quedándose solo pensando que así se quedaba con el poder. Y el poder ya Ortega no lo tiene, porque lo tiene solamente en base a la represión, al encarcelamiento de los adversarios políticos. Perdió el poder y trata de sostenerlo con las armas, con la prisión, con la dictadura, ¿no? ¿Y ves una conexión entre la política interna y la externa? Te lo pregunto por lo de Avellaneda, ¿no? Que lo hablábamos un poco con Feynman y con Alfredo también. ¿Viste lo de Avellaneda, que es expropiese a todo aquel terreno que esté vacío por 8 años? Por algo que para muchos suena como chavista. Y se termina votando internacional de manera chavista. ¿Hay como una conexión entre las dos cosas? Bueno, absolutamente. Hay conexión con tres temas que a mí me gustaría plantearlos. Yo hoy estuve con dos concejales de Avellaneda, del PRO, Sebastián Vinagre y Rubén Conde, que fueron los que levantaron la voz y votaron en contra y nos avisaron de lo que estaba pasando. Y nos contaron lo que fue el debate, que el debate fue esto, fue un debate chavista, es decir, la casa es para el que la necesita y si alguien la compró y no la usa, tenemos el derecho a sacársela, que fue un discurso que ellos se quedaron impactados, como miembros de Juntos por el Cambio de Avellaneda, se quedaron muy impactados. Tenemos esto, tenemos el intento de estatización del sistema de salud, que es otro elemento absolutamente contrario a una elección en libertad de las personas que quieran contratar su sistema de salud. Eso no quiere decir que uno no puede integrar los sistemas, pero hay que integrar sin destruir lo que existe. Y esta política internacional, que es una política internacional de apoyo a los regímenes dictatoriales. Si sumamos todo esto, decimos el gobierno de Alberto Fernández, que además él mismo lo dijo, los campos improductivos hay que tomarlos, y se tomaron 2 campos en los días siguientes a su frase. Entonces está generando un enfrentamiento entre argentinos, una lucha de clases, una lucha internacional de democracia contra estos regímenes fascistas, y la Argentina está del lado equivocado de la historia, tanto interna como externamente. Sí, una pequeña aclaración, la frase fue: no tiene sentido tener tierras improductivas, ¿no? No dijo hay que tomar, pero bueno, alguno lo puede entender como una invitación a
a tomar. Si querés, Johnny y Patricia, si quieren, tenemos el corte para escuchar exactamente lo que dijo Alberto Fernández, que aquí lo anticipó Manuel Adorni en su columna hace varios días. Era una invitación. De hecho, un campo en Reconquista, en Santa Fe, un campo en Charata, en el Chaco, inmediatamente fueron tomados. Veamos lo que dijo exactamente Alberto Fernández, abriendo las puertas para esta situación. Me pone muy contento, porque la verdad es que hace falta del esfuerzo de los dos, de un Estado que esté presente y también de un particular que entienda solidariamente que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno, y que no tiene sentido guardarlo para que el día que se muera un hijo lo herede, que tiene mucho más sentido volverla productiva hoy y que en ese lugar alguien construya el techo donde van a crecer sus hijos. Bueno, increíble, ¿no? Increíble la manera en que te está incitando realmente a cometer un delito, porque si el presidente de la Nación dice eso, imagínate lo que puede leer y decodificar una persona que realmente está necesitada, o un sector de su propio movimiento político, aquellos que trabajan en forma más agresiva y más violenta, bueno, lo que pueden interpretar. Dos cosas. Primero, Kicillof fascinado, ¿no? Kicillof, mientras, viste, como hacía así, le encantaba lo que decía Alberto. Y lo segundo es, hay coherencia, porque vos pensás, Vicentín, el intento fallido de expropiación, esto empezó en la mitad del año pasado. ¿Seguro? Grabois tomando la estancia de los Echeverre y un Alberto súper tibio en ese momento diciendo, bueno, está mal, pero no tan mal, ¿no? Está mal, pero bueno, yo lo entendí, la idea, y ahora esta frase. Hay una coherencia, no sé, Patricia, si coincidís. No, absolutamente. Es decir, a ver, este gobierno comenzó, Alberto Fernández comenzó con un discurso moderadamente cínico, porque lo primero que hizo fue una ley de emergencia, no fue a buscar un acuerdo y un diálogo con la oposición para intentar ver cuáles eran los problemas que el país tenía que encarar, y luego comenzó a acomodarse a la radicalización kirchnerista, a lo que siempre ha buscado el kirchnerismo, que es un régimen de control social, de tener a la población como súbditos de un Estado, como él mismo lo dice, ¿no? Un Estado presente. ¿Presente dónde? Presente en la expropiación de las tierras, presente en la toma de Guernica, donde hay grupos oficialistas, presente en el aumento de la pobreza, presente en la inflación. ¿Dónde está presente el Estado? ¿Dónde está presente el Estado? ¿En 85.000 muertos por el COVID? En la no compra de las vacunas. ¿Dónde está presente el Estado? ¿Qué significa Estado presente? Un Estado que administra mal el dinero, que aumentó 6 impuestos en un año y 6 meses de gestión, que aumentó impuestos, que dejó caer más de 4 millones de puestos de trabajo, que cerró más de 200.000 empresas, que no cuidó ni a las familias, ni a la economía, ni a la educación. ¿Eso es Estado presente? Eso es un Estado, diría, extractivo, que se quiere quedar con todo a costa del trabajo y el esfuerzo de los argentinos. Yo le decía a Patricia Bullrich, en realidad le quiero decir que a todos los elementos que ella fue adjuntando a propósito de el rumbo chavista que toma el gobierno cada vez más, la radicalización cada vez más fuerte, yo le sumaría este ataque, esta estigmatización y este presunto trabajo periodístico de gente que se autopercibe periodista, pero en realidad demostraron que son operadores del gobierno y de los servicios de inteligencia, apuntando, señalando, estigmatizando a través de listas a gente que piensa distinto, te guste o no te guste, piensa absolutamente distinto. Esa avanzada sobre la libertad y ese señalamiento a gente que piensa distinto también es parte de esa movida, me parece, ¿no? No, eso fue muy, muy fuerte, muy terrible, porque además fue un trabajo de varios meses, tal cual cuentan las pseudoperiodistas, un trabajo de varios meses, financiado por una organización. Claro. Evidentemente hay fuentes de datos que no se consiguen tan fácilmente. Seguro. No voy a decir de dónde lo sacan porque no tengo la información, pero... Sí, pero es la típica terminología... Fui ministra de Seguridad cuatro años. Fue la típica terminología de los servicios de inteligencia. Bueno, entonces realmente...
Y a mí lo que más me dolió y profundamente es que muchos de los jóvenes que están nombrados en ese trabajo me llamaron muy preocupados, porque ellos nacieron en la democracia, viven en la democracia, sienten que han sido señalados, sus novias, sus novios, sus Claro. lugares de trabajo, y nunca habían sentido que por pensar distinto Mirá. los podían tomar de esa manera. O sea, lograron su objetivo de intimidar. Sí, sí, y todos estos jóvenes que, digamos, algunos militan en el PRO, otros en grupos libertarios, otros son, digamos, porque el sentido era mostrar a aquellos que ellos llaman conservadores porque están contra el aborto, ¿no? Sí, sí. Y a los partidos políticos que también digamos, pusieron. Por supuesto que ninguno del Frente de la Victoria que votó contra el aborto lo pusieron. No Eso- está ni José Mayán, ni No, Eduardo Valdés, claro. ni Cristina. Ninguno que de ellos, hace claro. un tiempito también estaba en contra del aborto. Ninguno de ellos, Cristina. solo aquellos que eso es muy típico, ¿no? De esta lógica fascista. Es decir, Claro. yo pongo a los que están del otro lado, a los Claro. que están de mi lado, que hicieron lo mismo, a esos no. A los ¿no? enemigos ni justicia. A los enemigos ni Esa es un poco justicia. la Entonces, pero me impresionó mucho esta reacción de nuestros jóvenes, por eso nosotros no solamente sacamos un comunicado, sino que además tenemos un equipo que lidera Silvana Giudici, que está trabajando sobre habeas data, porque ellos hicieron algo ahí, pusieron un candadito, Claro. cerraron la información, sacaron el link, pero ese candadito indica que la información sigue ahí. Entonces, tienen que borrar toda esa información con los mecanismos que nuestras leyes plantean. Una serie de relaciones total y absolutamente fascista, ¿no? Tanto que lo llamaron la Gestapo, Claro, eso fue- utilizando hace- una organización terrible como la Sí, sí, Gestapo, sí. ¿no? Pero yo ayer a la noche me metí en un grupo, que era la primera vez que lo hacía, de jóvenes que hablan por Twitter entre todos. Sí, un chat de jóvenes. Un chat de jóvenes de Twitter, eran como la 1:30 de la mañana, y aparecí justamente y sentí eso, ¿no? Cómo estaban todos en la lucha, porque no se van a rendir, Claro. pero preocupados, Impactados, claro. porque nunca habían vivido algo así por sus ideas, ¿no? Claro, claro. Así Bueno, que realmente interesante que haya habido una reacción tan fuerte de tanto periodismo, de Juntos por el Cambio, de tantos dirigentes en contra de pero este ninguna modelo, reacción ¿no? del gobierno ni de los organismos encargados de combatir la discriminación. El INADI no dijo Bueno, nada. esa famosa defensoría, ¿cómo se llama? Ah, sí, lo de Miriam Lewin, dice usted. Claro, Lo de Miriam Lewin. esa defensoría, bueno, hacen lo mismo. Es decir, no hay que preguntarse porque ya sabemos Claro. que solo trabajan para justificar todo lo Y que para ellos hacen. castigar Y opositores. para castigar opositores. Bueno, pasa algo similar con lo de Samit, que ahora lo voy a contar en la Sí. columna, pero a nosotros nos tocó de cerca. Yo lamentablemente no me pusieron, me hubiese estado orgulloso de No, estar. bueno, a mí pero- tampoco porque estaba ligado a la lógica celeste. Sí, pero además profundizaron en otros aspectos, porque por ejemplo nuestro compañero Manuel Adorni, que está aquí, Sí. Manuel, Manuel lo pusieron, sí. A Manuel, por ejemplo, lo pusieron y él no ha tenido una exposición demasiada en el tema aborto o no aborto. Tiene su Sí. posición, por supuesto, pero no ha sido un militante ni nada. Él tiene mirada más económica, más política de la Sí. actividad. ¿Vos cómo lo sentiste, Manuel? ¿Te asustó, te intimidó? Por lo menos por lo que pusiste en las redes. Hiciste una ironía, una chicana, nada más. Bueno, es que no da para otra cosa. O sea, me parece, en mi caso particular, no llegué a leer todo porque, como contó Patricia, el sitio estuvo 2 horas o 1 hora y lo dieron de baja. Entiendo que por las reacciones, por lo tanto llegué a leer pocos, pero lo mío sí lo leí y a mí me causó gracia, porque hasta incluso había datos totalmente equivocados que lo podés sacar de mi biografía de Twitter o de cualquier otra red social. Así que la inteligencia, en mi caso,
fue bastante burda, absurda y me dio para la risa. Entiendo que le haya preocupado a mucha gente, entiendo que son cosas que no pueden pasar en la República Argentina, pero bueno, viniendo de quien vienen, ¿no? La verdad es que más que causarme gracia, por suerte, no me generó otro sentimiento. Sí, por el momento es una condecoración, porque si los fascistas Claro, te por acusan, vos estás del lado bueno de la vida. Vamos a buscar un título que tal vez, te le voy a hacer una pregunta que tal vez genere un título para los portales. Por ejemplo, este viernes usted tiene una mediación con el presidente Alberto Fernández. Desde el punto de vista judicial va a haber un mediador, creo que va a ser por Zoom, cada uno. Yo he estado en varias mediaciones, así que más o menos conozco el tema. ¿Usted se va a retractar? Primero, ¿va a participar o va a estar sus abogados? No, voy a participar. Va a participar. Seguro. ¿Y se va a retractar de lo que dijo o va a permitir que avance el juicio para exponer con toda claridad lo que ha expuesto después? No, yo creo que el que se debe retractar es el presidente de la Nación, porque el que tiene que explicarle al pueblo argentino por qué dejó a la Argentina sin vacunas, teniendo la posibilidad de tenerlas, donde ya está claro, a partir de todo lo que sucedió desde el día que yo en este estudio hice esa denuncia, Claro. A partir de ese día el presidente habló Ginés González García, dijo que había tenido un montón de reuniones con Pfizer, explicó que la ley evidentemente le hicieron a medida. Encontré una perlita muy interesante respecto al debate parlamentario de la ley mucho antes de que la ley se votara, que va Monsalvo, uno de los subsecretarios, sí. y dice, bueno, podemos hacer una ley Hong Kong o una ley Moscú, es decir, podemos hacer leyes a la medida de lo que nos pidan. Un traje a medida de lo que nos pidan. A medida de lo que nos pidan, ya mucho antes de la negociación con la Sputnik. Seguro. Estaba diciendo, podemos hacer una ley Hong Kong o una ley Moscú. Quiere decir que la ley fue hecha a medida, la búsqueda del desarrollador local me parece que es algo que lo ha reconocido claramente Ginés González García, Sí, claro. Así que el presidente se siente ahí, cuando hable yo le voy a contestar. Le va a contestar. Qué buen título para los portales, ¿eh? Dijo Patricia Bullrich en el diario de Leuco en La Nación Más, el que se debe retractar es el presidente. Tengo ese vicio de buscar los títulos del periodismo gráfico que practiqué durante mucho tiempo. Yo quiero volver con el tema de Avellaneda y también sumarlo a Adorni, porque él tiene una mirada de este tipo de cosas. Él acá anticipó, apenas Alberto dijo eso, dijo, se viene en toma de tierra, se viene toda una mirada de este tipo. Pero hay dos cosas que quiero compartir con usted y con obviamente los televidentes. Primero, es lo que usted contaba, la reunión con los concejales. Tengo ese video con los concejales de Avellaneda. Ahí está la propia Patricia Bullrich con los concejales de Avellaneda que, por supuesto, pusieron el grito en el cielo y se opusieron a eso que estaba ocurriendo allí. Estoy con Sebastián Vinagre y Rubén Conde y todo el equipo de Avellaneda, Guillermo, Damián. Ellos han trabajado para evitar que se vote esa ordenanza que expropia las casas de las personas que tienen propiedades en Avellaneda y que el intendente, que ahora es ministro, se las quiere sacar. Por eso vamos a luchar para que en Avellaneda el que compró una casa con esfuerzo la pueda seguir teniendo. Y esto es lo que están haciendo nuestros concejales en Avellaneda. Bueno, eso, digamos, la presencia en el terreno, en el territorio, estar con la gente y acompañando a los dirigentes es un tema valioso. Me suena el celular, ya están, no estoy en ninguna lista, ¿no? Pero les quiero mostrar algo. Queremos que nos pongan. Sí, esto es, digamos, del PRO. Pero el presidente del radicalismo de Avellaneda, que es un colega nuestro, porque uno nunca deja de ser periodista, bueno, usted también es periodista. Luis Otero, hoy cumpleaños, mándele feliz cumpleaños. Luis Otero, que cumple años, hizo un video bien periodístico, bien didáctico y televisivo, porque es un hombre de muchos años en el trabajo con las cámaras, y fíjese lo que el presidente del radicalismo, de qué manera didáctica contó este atropello a la propiedad privada. En Avellaneda quieren aplicar una ordenanza que va en contra de la gente y se parece mucho a un decreto de la dictadura militar del año 1977. Las intenciones que expresan son muy buenas, pero en el fondo esta ordenanza va en contra tuya y en contra del derecho de propiedad. Durante décadas dijeron que iban a resolver el problema de la vivienda para los que menos tienen, pero no solo esto no está resuelto, sino que ahora además le echan la culpa al mercado inmobiliario. Si vos tenés un inmueble que no pudiste arreglar o un baldío a donde no pudiste construir, en lugar de ayudarte, te están castigando
porque el camino nos lleva hasta la expropiación, como pasa por ejemplo con este inmueble, que es de la cooperativa Río Iguazú, y que en lugar de ayudar a que la gente que junta el dinero para poder construirse su vivienda lo realice, lo que están buscando es expropiarlo. Esta ordenanza parece más bien dictada en otra época o en otro país, como por ejemplo en Venezuela. Pareciera que quieren convertir a nuestra ciudad en la República Bolivariana de Avellaneda. Expropiese, señor alcalde, expropie. Bueno. Un nombre ampuloso, el Registro Municipal de Inmuebles Baldíos, derruidos o con edificación paralizada. Es realmente muy bueno, este trabajo, y a todo el mundo le lleva esa idea, y además no es el primer gesto de el ex intendente, hoy ministro, vinculado al chavismo. Ya ha hecho barbaridades como hacer jurar a chicos con conceptos políticos, también de adoctrinamiento. Pero le quiero preguntar a Manuel Adorni qué mirada tiene respecto de esto, tal como anticipó el tema de los campos. ¿Qué pasa ahora con este tipo de propiedades? Porque te digo, Manuel, y le digo a Patricia Burri, ¿saben lo que yo pensé? Avellaneda, me emociona hablar de Avellaneda, porque es el lugar que se industrializó con gente del interior que fue a laburar a las fábricas, con inmigrantes, y que lo primero que hacían era comprarse un terrenito, y a lo mejor a los 5 años podían construir una pieza o dos, y cuando la señora estaba embarazada, trataban de hacer otra habitación para ver cuando su hijo, y a veces no le iba bien, y a veces podía trabajar la esposa y a veces no, entonces no le alcanzaba, y a veces tardaban 10, 12 años en construir una casa humilde. Hoy se la expropiarían esa casa. Son delirantes, primero lo ideológico y después van a contramano de lo que dicen, porque eso va a perjudicar mucho a la gente humilde, que es la que más dificultades tiene para poder seguir construyendo en los terrenos, y en lugar de ayudarla, facilitan, la gente más pudiente tiene más posibilidades de construir, por supuesto. Pero decime qué opinas vos, Manuel. Bueno, en realidad el puntapié inicial lo dio Alberto Fernández el martes pasado, ¿no? Hablando de las tierras improductivas, así que si lo dijo el presidente, de ahí para abajo puedo esperar cualquier cosa de cualquiera, empezando por Ferraresi, que es un confeso chavista. Él mismo le hizo honores al chavismo, así que no me resulta extraño en principio. Después sí me parece una barbaridad, porque hay un montón de gente, no solo en Avellaneda, sino en otros distritos y en otros municipios, que compran un terreno con mucho esfuerzo y tardan años en construirlo, muchos años, incluso muchas veces quedan para los hijos, pero se logra con esfuerzo. Lo que pasa que, bueno, no te olvides, Alfredo, que este es un gobierno que no cree en el mérito, que no cree en el esfuerzo y que no cree en la iniciativa privada. Espero también que Avellaneda no sea un experimento de una mini Venezuela, ¿no? A ver si se puede hacer en Avellaneda, si lo podemos replicar en el resto del país. Sería realmente... Igualmente me gustaría aclarar eso porque es muy importante para que la gente se quede con cierta tranquilidad. Cualquier expropiación, de acuerdo a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, solo lo pueden hacer las cámaras, digamos, de diputados y de senadores de la Provincia de Buenos Aires. Tiene que tener una aprobación parlamentaria. Tiene que tener una aprobación parlamentaria. Así como nuestros concejales y toda nuestra gente en Avellaneda, como Luis Otero y los concejales, estuvieron totalmente en contra, claro. Esto chocaría contra, digamos, el voto de Juntos por el Cambio en el Parlamento de la Provincia de Buenos Aires sería contrario. Así que la gente en Avellaneda que se quede tranquila, que tiene una reserva. Sí, pero si en las elecciones parlamentarias le va muy bien al kirchnerismo y que incrementan la cantidad de legisladores, va a ser más fácil para nosotros esperemos que eso no suceda, esperamos que haya confianza en que somos justamente los defensores de los intereses más importantes de la sociedad, en este caso como vos lo describías, ¿no? Es decir, la compra del terreno, la casita, primero la casa, después la casa para la familia. 20 casos así, 20 sí, casos. En todos lados, en todo el cordón del Gran Buenos Aires, Avellaneda, Lomas, 3 de febrero, fueron todas construcciones así, de familias obreras que iban haciendo su terreno y haciendo su casita, porque además el techo era algo, y sigue siendo, algo muy, muy presente en los argentinos, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Por eso fíjate que en la Argentina nunca hubo construcción modelo americano. ¿Viste el modelo americano que vos agarrás una casa y te la podés llevar con materiales más livianos? Acá no, acá es como que el ladrillo, la idea de la propiedad,
y de tu casa de ladrillo, tu casa fuerte, es algo que está muy adentro del corazón de los argentinos, ¿no? Seguro. Quería la opinión de Patricia Bullrich, que de este tema no habló, y yo contaba en la columna que ella, siendo ministra de Seguridad, fue la encargada de mandar, creo que fueron 2 policías federales. Es más, mirá qué dato, que yo no lo tenía yo hoy cuando fui al archivo. Samir, además de condenado a 4 años, fue condenado a pagar él pidió cuotas, 15 meses de cuota, pero a pagar todos los gastos que le ocasionó el Estado en Belice, ir a buscar con 2 policías federales. Totalmente, sí. Nosotros teníamos un sistema de cobros. Fue muy interesante la forma, ¿no? Porque a mí primero me avisó el ministro de Interior de Paraguay, que había estado en Paraguay y que había tomado un vuelo a Panamá. Claro. De ahí lo perdimos y, bueno, estábamos viendo qué vuelo podía haber tomado. Y me llama el ministro de Belice, me dicen, la llama el ministro de Belice. Yo digo, ¿ministro de Belice? Entonces el ministro de Belice me empieza a hablar y me dice, ¿usted está buscando a un argentino? Sí. Dice, acá nos parece que puede ser este. Entonces nos manda, digamos, nos dice, bueno, nos vamos a poner en contacto Interpol Argentina, con Interpol de allá. Entonces los vamos a poner en contacto y nos piden las huellas digitales. Le mandamos las huellas digitales inmediatamente y ahí nosotros ya sabíamos por la foto que era él, pero pero los de Belice no sabían. Entonces se hace. Y claro, y una de las cosas que nosotros hacíamos era no solo la condena, sino que a nosotros nos salió un montón de plata. Tuvimos que... 280.000 pesos. 280.000 pesos. Mandar a los policías y le mandamos la factura a pagar todos los gastos que había ocasionado el Estado argentino a tener que ir a buscarlo a Belice porque él había decidido no presentarse a la justicia y escaparse. La pregunta, Patricia y Alfredo, es, en este gobierno, los Samid de la vida... ¿pueden decir cualquier cosa? Porque somos todos peronistas, entonces, ¿se le permite decir cualquier cosa? El sistema kirchnerista es así. El sistema kirchnerista es que el que es kirchnerista puede ser lo que sea, que ellos lo protegen. Puede ser asesino, puede tener causas judiciales de corrupción. Fíjate lo de Alperovich en el Senado, no dicen nada respecto de él, que está acusado por su sobrina de violación. Puede tener departamentos que son prostíbulos como Zaffaroni y no le dicen nada. Es decir, todo es permitido porque lo cubre la ideología kirchnerista. Todo el que está fuera de esa ideología le pueden decir de todo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Alberto Fernández me hace un juicio a mí porque él cree que yo lo ataqué. Bueno, a ver, a mí me dijeron que había hecho desaparecer a Santiago Maldonado. Me lo dijo Cristina Fernández de Kirchner, me lo dijeron absolutamente todos. Nadie se arrepintió de eso. Nunca les hice un juicio a nadie. ¿Por qué? Porque yo considero que la verdad se tiene que defender por sus propios medios cuando uno se dedica a la acción política y no tiene que ir un presidente de la nación, tendría que ganar la verdad en sus hechos. Y los hechos demuestran que él le mintió al pueblo argentino porque hoy el pueblo argentino sigue con problemas enormes. Ayer estuve en San Antonio de Areco. En San Antonio de Areco las escuelas están cerradas. ¿Me puedes explicar en un pueblo de 7 escuelas que los chicos van en bici, en moto, en auto, caminando al colegio y que no hay aglomeración, no hay nada, un pueblo chiquito? No hay clases, no hay clases. Está todo abierto y no hay clases. Entonces es como que todo está metido en la lógica ideológica de lo que ellos protegen. A Samid lo protegen como Donda se protegió a ella misma como lo protegió al mismo presidente de la Nación con su frase. Imagínate si esa frase la hubiera dicho Mauricio Macri. Terrible, ¿no? Terrible, todavía le están tirando cascotes. ¿Te imaginás? Entonces, tiene una doble moral, permanente y ellos se sienten superiores moralmente. Se sienten por eso superiores se vacunan, por y eso se aceptan cualquier barbijo. cosa, exactamente, es así.